Si hay algo que todo médico necesita para poder tratar a sus pacientes es llegar a un diagnóstico adecuado de su enfermedad. Y por eso nos mandan a hacer todos los análisis que nos piden antes de poder decirnos, este es tu problema. Ahora, presuponiendo que el médico haya sido acertado en su diagnóstico, lo mejor que puede hacer el enfermo es aceptar la realidad de su condición, tal como el médico se la está describiendo, aunque no sea de su agrado. Sería una locura desechar un diagnóstico simplemente porque me resisto a pensar que esté tan enfermo como el médico dice, o porque me cause temor o ansiedad el hecho de saber que estoy en esa condición, o lo que es todavía aún peor, rehusar escuchar el diagnóstico para poder seguir viviendo como si no estuviera sucediendo nada, como si yo no tuviera ningún problema, como si todo estuviera bien. Por favor, doctor, gracias por todo lo que usted ha hecho hasta ahora, pero no tiene que decirme nada más. Yo no quiero saber qué es lo que tengo. El pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, continuando con nuestra serie expositiva de la carta a los romanos, es algo así como una especie de tomografía espiritual de la condición humana. En este pasaje Pablo nos explica, y no olviden que es por inspiración del Espíritu de Dios, por qué el mundo está como está, para luego pasar a describir más detalladamente qué es lo que Dios ofrece en el Evangelio para remediar ese problema. Este no es el diagnóstico de Pablo, esta no es la prescripción de Pablo, esto es lo que dice Dios acerca de ti y de mí. Eso es lo que dice Dios acerca de la condición del hombre. Esto es lo que dice Dios acerca de lo que Él ha provisto para solucionar de una vez por todas esa condición humana. En ese sentido, este pasaje tan oscuro que ya Sigfrido leyó hace un momento, es en realidad el fondo negro que hace brillar en toda su intensidad el diamante del Evangelio. No tiene sentido decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como veíamos el domingo pasado cuando estudiábamos los versículos 16 y 17 del capítulo 1, si no existiera ningún peligro del que necesitáramos ser salvados. La palabra evangelio significa buena noticia, pero esa buena noticia comienza con una mala, y no tiene sentido buscar la solución de un problema que no existe. Es como tener en las manos un tratamiento que ha probado ser eficaz para curar el cáncer el 100% de los casos y ofrecérselo a personas que no saben que tienen cáncer. Ya Pablo nos ha dicho en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ahora Él quiere explicarnos cuál es el peligro del cual necesitamos ser salvados. En toda esta sección de la carta que va desde Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo nos dice que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Un problema que solo Dios puede resolver. Y es como si Pablo, al llegar al versículo 18, hubiera detenido el curso de su argumentación, que llegó hasta el versículo 17, para explicarnos por qué fue necesario esa intervención de Dios para salvar al hombre. Noten la conexión entre los versículos 16 y 17 del capítulo 1 y los versículos 21 y 22 del capítulo 3. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Noten ahora 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, que ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Vieron la similitud entre un pasaje y el otro? Es como los dos panes de un sándwich y en el medio está esta larga disertación de Pablo acerca de la ira de Dios, acerca de la justicia de Dios, acerca del problema que todos nosotros tenemos con el Señor. Dios revela en el evangelio la justicia que Dios nos provee por medio de la fe en Jesucristo. Pero entre un pasaje y el otro, ahora nos explica por qué todos necesitamos esa justicia que Dios nos provee en el evangelio, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y lo primero que hace Pablo aquí es presentar la acusación de Dios contra la humanidad y las pruebas que sustentan esa acusación. Pablo nos dice en los versículos 18 al 20 que todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra impiedad y nuestra injusticia. Ese es el punto de partida del evangelio. Mis hermanos, cuando vas a predicar el evangelio, recuerda que el punto de partida del evangelio no es el amor de Dios, aunque parezca extraño. Dios revela su amor en el evangelio, pero cuando Pablo quiere explicar de qué se trata el evangelio, él no comienza por el amor de Dios, comienza por su ira. Versículo 18 otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. Dios hace visible lo invisible, su eterno poder y su divinidad. Y Pablo está actuando aquí como una especie de fiscal general de la humanidad. Y nos presenta cuál es el cargo que Dios tiene contra la raza humana. Y es que Él se ha revelado a todos los hombres a través de la creación en una forma muy evidente, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir, de restringir esa revelación para no tener que postrarse delante de Él y reconocerle como Dios. La palabra restringir da la idea de contrarrestar una fuerza que nos impulsa hacia el otro lado. El hombre ha decidido darle un golpe de estado al rey del universo. Él ha tratado y está tratando de sacar a Dios de su trono para colocarse a sí mismo en ese lugar. El hombre no quiere reconocer que solo Dios merece gloria, que solo Dios merece adoración, que Él es el creador de todo, que Él es aquel
que sustenta su creación. Nuestro Dios ha dejado sus huellas dactilares, por decirlo de alguna manera, en todo lo que Él ha hecho, y le ha dado al hombre la capacidad de poder entender la evidencia. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 19 que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. No hay que ser una persona brillante intelectualmente hablando, no hay que tener un PhD para llegar a la conclusión de que Dios existe y de que Él merece ser adorado. Dios ha colocado, ha dotado al hombre con una capacidad natural que debería llevarlo a esa conclusión de manera intuitiva al contemplar todo lo que Él ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que la creación nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios como para ser salvos. Pero sí revela lo suficiente como para saber que Él existe, que Él está ahí, para saber que Él es poderoso y que Él posee los atributos que normalmente los seres humanos asocian con la divinidad. Y no olvidemos que en los días de Pablo no había microscopio, no había telescopio. De manera que muchos secretos del universo, permanecían ocultos para el hombre en esa época. Pero aún así Pablo dice que el conocimiento que se tenía de Dios era suficiente como para llegar a la conclusión de que este universo no pudo ser el resultado de un afortunado accidente. Por simple observación, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. ¿No es así? Y que la causa debe ser suficiente para explicar el efecto. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de causa es la que debe haber producido el efecto de este universo maravilloso y de nosotros dentro de él? Imagínate que tú estás escalando el Pico Duarte y en medio de un paraje completamente silvestre, salvaje, te encuentras con un jardín espectacular, como esos que se ven en algunos palacios europeos, algo así como los jardines del Palacio de Versalles, con fuente y todo. Mira, por más que alguien trate de convencerte de que se trata de un paisaje natural que se formó por accidente a través de cambios geológicos que sucedieron durante millones y millones y millones de años, tú sabes muy bien que esa explicación es absurda. Eso no puede ser. El jardín necesita un jardinero. Ahora, imagínate a un escéptico, van dos escalando al Pico Duarte, uno es creyente, el otro es escéptico. El creyente dice: wow, me gustaría conocer al jardinero. El escéptico dice: ¿cuál jardinero? Yo no veo ningún jardinero aquí. Vamos a sentarnos a esperar, dice el escéptico, a ver si el jardinero aparece. El creyente le dice: mi hijo, yo no tengo que esperar absolutamente nada porque el jardín está ahí. Aunque yo no vea al jardinero, para mí es obvio que este jardín tiene un diseño que requiere la existencia de un diseñador inteligente que plantó y colocó cada árbol en su lugar con un propósito específico. Bueno, lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 19, es que la creación está repleta de evidencias que nos hablan de un creador omnipotente y lleno de sabiduría que hizo todas las cosas por un plan determinado, predeterminado por él. Eso está tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido no tiene excusa.
No tiene excusa. Y literalmente lo que Pablo está diciendo aquí es que se queda sin apología, es lo que dice el texto literalmente. No tiene apología para defender su caso cuando él tenga que presentarse delante de Dios en el día del juicio. El hombre sabe que hay un Dios, dice Pablo. Pastor, pero hay ateos. Yo no creo en los ateos. Y yo no creo en los ateos porque Pablo me dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no existe tal individuo en el mundo. El problema del ateo no es intelectual, no es que él ha llegado a través de evidencias científicas a la conclusión de que no existe Dios. Es un problema psicológico. A él le repugna la idea de que exista Dios y por lo tanto prefiere pretender que él no existe. Yo no creo en los ateos. Vean lo que dice Pablo en el versículo 21. ¿Por qué no tienen excusa? Pues aunque conocían a Dios, ¿ven? No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es en esencia la acusación de Dios contra toda la raza humana. El hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. El hombre se hace el tonto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él pretende que no conoce lo que sí conoce. Es un juego mortal, pero es un juego. El hombre pretende desconocer lo que en realidad conoce, y todo eso, dice Pablo, para no tener que honrar a Dios como Dios ni darle gracias. Él nos creó. Él es quien sostiene nuestra vida cada segundo de nuestra existencia. Nuestro corazón sigue latiendo porque Él lo mantiene funcionando hasta el día de hoy. El aire que estás respirando le pertenece a Él. La comida que comemos cada día la provee Él. Las capacidades que nos permiten trabajar y producir nos la dio Él. Dependemos en todo de Él. Pablo dice en Hechos capítulo 17 que Él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas, porque, oigan esto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Amén. ¿Saben que si Dios nos dejara solos por un instante y nos diera la espalda, nos desintegraríamos en el espacio? En Él vivimos, nos movemos y somos. Pero el hombre ha decidido vivir como si Él no existiera. Y eso ha distorsionado por completo nuestra capacidad de razonar en una forma adecuada. Vean una vez más el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y ahora oigan, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Negar a Dios en un mundo creado por Él tiene consecuencias, porque obligatoriamente lleva al hombre a tener que plantearse alternativas absurdas de por qué estamos aquí, quién hizo todo eso, alternativas con las que nadie puede vivir coherentemente, y eso entorpece, dice Pablo, el razonamiento humano. Es como cruzar una avenida sumamente transitada y decir los carros son una ilusión. No son una ilusión y vas a ser atropellado. Estaba leyendo hace un tiempo atrás un evolucionista que decía claramente, oigan esto,
Estos son esos chispazos de honestidad que tienen algunos científicos. Él dice, me niego a creer en Dios, entonces, ¿qué otra alternativa me queda que no sea la evolución? ¿Se dan cuenta? Me niego a creer en Dios. No tengo otra alternativa que creer en la evolución. No es que la evidencia científica lo llevó a la conclusión de que debía dejar de creer en Dios para favorecer la evolución, sino que de antemano le repugna la idea de que exista Dios y ahora no tiene más alternativa que hacerse evolucionista. Ven, es un problema moral, no intelectual. Detienen con injusticia la verdad. Y por eso, dice Pablo, se revela la ira de Dios desde el cielo. Yo dejé esa parte para el final porque hace más sentido ahora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Por esa razón. Él es un Dios perfectamente santo y justo que no puede reaccionar con indiferencia ante la necedad y la rebeldía del corazón humano. Nuestro Dios se opone al pecado en todas sus manifestaciones y está resuelto a castigarlo debidamente. Eso es la ira de Dios. Y en estos días el emperador del Japón claudicó a favor de su hijo y decía el periódico que el emperador de Japón es una figura completamente decorativa. Él no puede ni siquiera hacer ninguna declaración política. Es una monarquía constitucional, que lo que significa en otras palabras es que el rey no gobierna. Bueno, nuestro Dios no pertenece a ese tipo de monarquía. Él es el emperador soberano del universo. Y ese Dios es justo y está indignado, airado contra el pecado del hombre. No se trata de una rabia ciega y explosiva, como decíamos el domingo pasado. La Biblia habla de la ira de Dios como una santa repulsión contra todo aquello que es contrario a su carácter santo y justo. ¿Alguna vez te ha sucedido que te has expuesto a algo que es tan contrario a tu naturaleza que te revuelve tus entrañas y te dan ganas de vomitar? ¿Te ha pasado eso? Bueno, es ese tipo de repulsión, solo que en un grado superlativo, lo que siente Dios por cada transgresión a su santa y perfecta voluntad. Ahora, noten algo importante en el versículo 18. Y es que Pablo usa el verbo revelar en tiempo presente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Existe un juicio futuro en el que Dios revelará su ira en todo su poder contra aquellos que decidieron mantenerse hasta el final en pie de guerra, desafiando su soberanía. Pero no es de esa ira de la que Pablo está hablando aquí, sino de una ira que se está revelando aquí ahora contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que todos por naturaleza estamos bajo ira, pero ahora Pablo nos va a decir que esa ira divina se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de haber suprimido la verdad con injusticia. ¿Se entendió eso? Todos estamos bajo ira. Esa ira se está revelando ahora mismo desde el cielo. ¿Cómo se revela esa ira? Esa ira se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo evidente. Ese es el proceso de razonamiento que se revela en los versículos 22 hasta el final. Pablo nos dice 3 veces aquí que Dios entregó a la raza humana. Dios los entregó a seguir la inclinación de sus corazones. Vean el versículo
El versículo 24, por consiguiente Dios los entregó. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a bien, Dios los entregó 3 veces. ¿Y por qué Dios los entregó? Bueno, Pablo nos da 3 razones en el texto. En los versículos 22 al 24 nos dice que ellos cambiaron, nosotros los seres humanos, cambiamos la gloria de Dios por los ídolos y por eso Dios los entregó. En el versículo 25 hasta la primera mitad del versículo 26 dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y que por eso Dios los entregó. Y a partir de la segunda mitad del versículo 26 hasta el versículo 28 dice que los hombres cambiaron las prácticas sexuales naturales por las que eran contrarias a la naturaleza y que por eso Dios los entregó. ¿Ven la estructura del pasaje? Cambiaron, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Primer intercambio, los hombres cambiaron la gloria de Dios por los ídolos, versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Y como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad, nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Eso es imposible. Y por favor, no pienses en un ídolo como una estatua de madera o de lo que sea. Un ídolo es todo aquello en lo que tú te amparas para buscar tu seguridad, tu felicidad, tu propósito en la vida que no sea Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo, para ponértelo más fácil, es todo aquello que tú pienses: si yo no tengo eso, que no es Dios, yo no puedo ser feliz. Mi vida no tiene sentido sin eso. Bueno, eso, ponle lo que tú quieras ahí. Eso es tu Dios. Decía Juan Calvino que el hombre es una fábrica de ídolos. Vivimos fabricando ídolos. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador, y por eso experimenta una profunda insatisfacción. Y lo irónico de todo esto es que al negarse rendirle adoración al que merece adoración, el hombre cree que se está haciendo más sabio cuando en verdad se está volviendo más necio. ¿Ven? Profesando ser sabios, es decir, pretendiendo que se está haciendo más sabios, se volvieron necios. ¿Y cómo se evidencia esa necedad? En el hecho de cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo parece estar pensando aquí probablemente en el Salmo 106, versículo 20, porque inclusive las palabras que se usan son muy similares, donde el salmista nos dice que los israelitas del tiempo de Moisés, recuerdan cuando hicieron el becerro de oro, cambiaron la gloria del Dios de Israel por un buey que come hierba. Eso es absurdo. Pero esa es la necedad a la que llega el hombre cuando rehúsa reconocer lo que es evidente, que solo Dios merece ser adorado. Versículo 24. Por consiguiente Dios los entregó. Los entregó a la impureza, a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Y eso no quiere decir que Dios mueva a los hombres hacia la impureza, sino más bien que como parte de su castigo, Dios los entregó a seguir los impulsos depravados de sus propios corazones. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Mi castigo será dejarte hacer tu voluntad. Alguien ha dicho: Dios en su justicia
Dios en su ira los deja hundirse más profundamente en el lodazal que han escogido. Dios los entregó. Por eso dice que los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ven, esa lujuria ya estaba ahí. No fue Dios que los hizo lujuriosos. Esa lujuria ya estaba allí. Pero Dios, como castigo, soltó las amarras. Por decirlo de alguna manera, Dios como castigo dejó que el barco siguiera su curso corriente abajo. Dios los entregó. Por otra parte, noten que hay una clara conexión en este pasaje entre deshonrar a Dios como Dios y degradar la dignidad humana. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, degradaron sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios es deshonrado, la dignidad del ser humano comienza a ser pisoteada, porque ya no tenemos ningún punto de referencia, ningún argumento racional para colocar al hombre por encima de los animales. Cuando se deshonra a Dios, la dignidad humana se pierde. Por eso el aborto, la eutanasia, las locuras que nosotros estamos viendo en el mundo en el día de hoy, es que ya no hay punto de referencia. Recuerdo haber leído aquella famosa declaración de Ingrid Newkirk, creo que se llamaba, la que fue presidente de PETA, es People for Ethical Treatment of Animals, personas que están a favor de un trato ético de los animales. Y ella decía, están ahora hablando de los millones de judíos que murieron en los campos de concentración, pero billones de pollos son sacrificados diariamente en los hornos de las polleras. Wow. O sea que nosotros podemos equiparar los millones de seres humanos que murieron en los campos, en Auschwitz, en Dachau, en la Segunda Guerra Mundial, y los billones de pollos. Es una locura. De verdad, se hicieron necios. Hermanos, es que no hay otra explicación. Se hicieron. ¿Cómo es posible que un individuo diga hoy, yo soy un gato? Y hay que tratarlo como un gato. La dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió. Nosotros no somos como las cucarachas, no somos como los perros, no somos como los delfines, porque solo nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando esa gloria de Dios es pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad del hombre sea pisoteada también. Segundo intercambio, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Otra vez, cambiaron y Dios los entregó. Adorar a Dios como Dios es ver las cosas como son y por lo tanto es vivir conforme a la realidad. Es así de sencillo. Si el hombre decide adorar y servir a las criaturas, está abrazando la mentira como si fuera la verdad. Porque ninguna criatura puede ser más digna de adoración que aquel que la creó. ¿No es así? ¿Y saben lo que eso produce en el ser humano? Una severa distorsión de la realidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice en el versículo 21 que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres han perdido la capacidad de razonar equilibradamente.
Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria humana, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad de una forma objetiva. ¿Cómo yo sé ahora lo que está bien y lo que está mal? No tengo punto de referencia. Porque el punto de referencia es que lo que está bien es lo que a mí me da la gana que esté bien, y lo que está mal es lo que a mí me da la gana que esté mal. Ahora resulta que yo soy mi propio punto de apoyo. Perdimos el norte. Perdimos el norte. Y el resultado es que Dios los entregó a pasiones degradantes. Y ahora voy a explicar a qué se refiere esto, lo que nos lleva al tercer intercambio. Las relaciones naturales por las antinaturales. Versículo 26 a la mitad dice, porque, ahora voy a explicar a qué se refiere esto, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la homosexualidad es una muestra, es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas, al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, al intercambiar la verdad por la mentira, porque es más que evidente que el hombre fue creado para la mujer y que la mujer fue creada para el hombre. Y Pablo usa términos en este pasaje que son muy duros para referirse a la homosexualidad. Dice que son pasiones vergonzosas. Dice que son antinaturales. Al final del versículo 27 dice que es una conducta extraviada que trae consigo, es decir, inherentemente retribución o castigo de parte de Dios. Y lo que eso significa es que la perversión sexual es en sí misma el castigo. Sí, son palabras fuertes, pero esa es la opinión de Dios revelada en las Escrituras. Y lo más amoroso que nosotros podemos hacer con un homosexual es decirle que está en pecado, pero que hay esperanza para él en Cristo. No somos homofóbicos, no amamos a los homosexuales, amamos a los homosexuales. Y por eso les decimos la verdad. La conducta homosexual es una violación al orden establecido por Dios cuando hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Es por eso que Pablo dice que es contra naturaleza. Y yo sé que muchas personas perciben como natural sus inclinaciones homosexuales y que algunos incluso piensan que han nacido así. Pero mi amigo que estás aquí en esta mañana, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Vuelvo y repito, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. Es por causa de la distorsión que el pecado ha producido en la personalidad humana que ahora deseamos lo que no deberíamos desear. ¿Y saben qué? Ese es un mal que afecta a los homosexuales y a los heterosexuales también. El deseo de un hombre casado por otra mujer que no sea la suya no le pone un sello de aprobación al adulterio. Pero es que yo la deseo. Yo deseo ver pornografía en internet. Esa es mi inclinación.
Tu inclinación no le pone un sello de aprobación a la pornografía. Eso es vergonzoso, eso es convertir a la mujer en un objeto en vez de un sujeto. No son nuestros deseos los que definen lo que está bien y lo que está mal. De manera que la práctica homosexual es un pecado, independientemente de lo fuerte que pueda ser la inclinación del que lo practica, porque violenta el diseño original de Dios para la sexualidad y para el matrimonio. Ahora noten que la homosexualidad no es el único pecado que se condena en este pasaje como fruto de la idolatría. Escuchen lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Cuáles? Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Es increíble ver cómo Pablo conecta en esta lista a los homicidas con los chismosos. ¿Vieron? A los aborrecedores de Dios con los insolentes y con los desobedientes a los padres. La idea no es que en todas las sociedades humanas se manifiestan cada uno de esos pecados con la misma intensidad, o que todos los incrédulos cometen cada uno de los pecados que Pablo menciona en esta lista. No, lo que Pablo quiere hacernos ver es que todos los pecados, no importa cuál sea, todos los pecados tienen su origen en el hecho de no querer honrar a Dios como Dios. Todos somos igualmente culpables, porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de los hombres, y todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Unos lo manifiestan de una manera, otros de otra, pero todos hemos detenido con injusticia la verdad, y todos tendremos que dar cuenta de eso algún día en el tribunal de Dios, incluyendo los religiosos moralistas que quieren salvarse por sus propios méritos. Eso también es detener con injusticia la verdad. El que se quiere salvar por sus obras es un iluso que está distorsionando la realidad. Y esa distorsión de la realidad, el creer que tú puedes ganarte tu salvación por medio de tus buenas obras, es una distorsión de la realidad, porque no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a llenar la medida del estándar divino. Eso no va a pasar nunca, porque dice la palabra de Dios que para salvarse por las obras tú tienes que obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios, desde la cuna hasta la tumba, y eso es imposible. Es una distorsión de la realidad. De ahí la conclusión de Pablo en el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ahora Pablo se fue más lejos. Ahora Pablo está diciendo no solamente que todos los hombres saben que Dios está ahí, no solamente que por la creación sabemos que existe Dios. Ahora Pablo está diciendo que todos los hombres traen de fábrica una conciencia moral que les dice que existe lo bueno y lo malo. En todo el planeta Tierra, todos los seres humanos tienen una conciencia.
y que lo malo debe ser castigado y lo bueno debe ser recompensado. Eso es parte del conocimiento innato que Dios ha puesto en todos los hombres, no solo de su existencia, sino de que Él es un gobernador moral que pasa juicio sobre sus criaturas. Pero el hombre no solo ha decidido ir en contra de las reglas de juego impuestas por el Creador, sino que al mismo tiempo ha decidido promover reglas de juego contrarias, dice Pablo. No solo las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. ¿Por qué hay heterosexuales que van al desfile de orgullo gay? Porque eso parece ser de mente abierta. Yo no soy homosexual, pero soy un tipo de mente abierta. Y yo doy mi aprobación. O sea, no se contentan con ser rebeldes a la voluntad de Dios, sino que son activistas en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el afán de la ONU? ¿Cuál es el afán de todas estas multinacionales en querer imponer una agenda inmoral en los países? ¿Cuál es el afán? Y podemos buscarle explicaciones. Mira, es que hay un asunto de dinero envuelto allí, y yo sé que hay muchas cosas que se mueven con mucho dinero, pero el problema en la raíz es el odio del hombre por Dios. Pero ¿saben qué? Es aquí precisamente donde el diamante del Evangelio brilla en toda su intensidad. Porque todo lo que Pablo ha dicho hasta aquí es para poner en contexto lo que ya dijo en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, de todo el que cree. Y todos están en esa lista que Pablo ya mencionó en Romanos 1:18 en adelante. Todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, la buena noticia del Evangelio comienza con una mala. El hombre ha pecado gravemente contra Dios. El hombre ha detenido con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, ha decidido pretender que no lo conoce. Y Dios manifiesta su ira desde el cielo contra esa impiedad, contra esa injusticia, dejándolos cosechar los frutos podridos de su extravío. Dios los entregó. Pero, ahora escuchen lo que hizo Dios para resolver ese problema. En la carta de Pablo a los romanos, la palabra entregar aparece 4 veces. 3 ya las vimos en el capítulo 1. ¿Saben dónde está la otra? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Oh, aquí está la palabra otra vez. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El mismo Dios que entregó a una humanidad pecadora a seguir los impulsos de su corazón, ese mismo Dios entregó a su Hijo y cargó sobre Él la ira omnipotente que todos nosotros merecemos por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios también a Él lo entregó. Dios a Él también lo entregó. Todos los pecados que encontramos en Romanos 1, incluyendo la homosexualidad, y todos los que se mencionan a partir del versículo 29 serán perdonados solo por creer en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios, el Hijo, se presentó delante de Dios, el Padre, y le dijo: Señor, todos
toda la ira que merecen los homosexuales y las lesbianas, toda la ira que merecen los chismosos, los lujuriosos, los malvados, los avariciosos, los colmados de envidia, los homicidas, los pleiteros, los engañosos, los malignos, los detractores, los aborrecedores tuyos, los insolentes, los soberbios, los jactanciosos, los inventores de males, los desobedientes a los padres. Señor, toda la ira santa que ellos merecen por causa de sus pecados, oh Señor, arrójala sobre mí. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento es la bendición arónica en número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y hace unos días leí que alguien comentando este pasaje decía: la cruz es la antítesis de la bendición sacerdotal. Bendijo Dios el Padre a Jesús y lo guardó cuando estaba en la cruz. ¿El Señor te bendiga y te guarde? No. Lo entregó al poder de quienes lo odiaban y querían matarlo. ¿Hizo Dios el Padre brillar su rostro sobre Jesús en la cruz? ¿El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia? No. ¿Derramó sobre él su ira y su furor aplastante contra el pecado? ¿Volvió Dios el Padre su rostro hacia Jesús en la cruz y le dio paz? ¿El Señor alce sobre ti su rostro? No. Apartó su rostro de él, de modo que Jesús gritó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús levantó los ojos al cielo, por primera vez en toda la eternidad, no hubo una respuesta luminosa del rostro de su Padre hacia él. Solo fue ira, 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 la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios resolvió el problema causado por ese horrible intercambio del hombre, la gloria de Dios por la criatura, la verdad por la mentira. Dios resolvió ese problema con otro intercambio. Cristo fue hecho maldición en la cruz para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios. Amén. Hay esperanza para el pecador, independientemente de sus inclinaciones sexuales, porque hubo uno que estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario, uno que puede transformarnos en el asiento mismo de nuestra personalidad para que podamos funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Escribiendo a los Corintios, Pablo les recuerda que ningún pecador impenitente heredará el reino de Dios. No erréis. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora escuchen, y esto erais algunos. Oh, qué bendición. Hace mucho hablaba en mi oficina con una joven que había sido lesbiana y estaba profesando la fe, y ella me decía: yo soy una lesbiana y yo no sé si algún día esto va a cambiar en mí. Yo le dije: tú profesas la fe de Jesucristo, tú eres creyente, porque si tú eres cristiana, tú no eres lesbiana. Ese texto dice que tú eras lesbiana. Y no quiere decir que no vayas a seguir luchando con inclinaciones pecaminosas. Todos nosotros venimos al Señor con un cúmulo de tentaciones con las que vamos a luchar hasta que nos muramos.
Oh, pero gloria al Señor, podemos luchar y podemos vencer. Dice Pablo, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, mis hermanos amados, prediquemos el Evangelio sin temor, denunciemos el pecado del hombre con toda la claridad de la que seamos capaces. Es la ira de Dios contra el hombre lo que hace necesario el Evangelio de la cruz. Pero no te olvides de colocar sobre ese fondo oscuro el diamante del Evangelio de la gloria de Cristo, porque ese es el instrumento omnipotente que Dios usa para salvar a pecadores, todo tipo de pecadores. Mis hermanos, nuestra misión como iglesia no es moralizar a la nación. ¿Oyeron eso? No, nuestra misión no es moralizar a la nación, es evangelizarla. Oh, sí, queremos que el aborto siga siendo penalizado en la República Dominicana. Oh, sí, queremos que nunca lleguemos a ver en nuestro país que se legalice el matrimonio homosexual. Pero mis hermanos, nuestra misión es predicar a Cristo y a este crucificado para que pecadores de todo tipo se conviertan de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra misión. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, por favor no sigas resistiendo con injusticia a la verdad de Dios, revelada en su creación y en su palabra. Porque cuando llegue el día en que tengas que presentarte ante el tribunal de Dios, esa distorsión de la realidad, esa ilusión que tú has creado en tu propia cabeza, se desmoronará como un castillo de arena. Ven y refúgiate en Cristo por la fe, porque solo Dios mismo puede librarte de la ira de Dios. Eso es lo que se revela en el Evangelio. La justicia que Dios nos ofrece en Cristo como un regalo por medio de la fe en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, mi amigo, ya ha sido condenado. Tú estás en condenación porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.